¿Cómo están? Mi nombre es Luis Carlos Cataño, un gusto presentarme con ustedes. Soy psicólogo de profesión, soy especialista en neuropsicopedagogía, hago parte del equipo de profesionales de la Dirección Académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Desde mi rol como profesional en la psicología y desde el sistema de acompañamiento estudiantil, hemos recogido diferentes motivos de asesoría, motivos de consulta, estudiantes que atendemos, y hemos armado una especie de kit básico de supervivencia porque nos hemos dado cuenta que el 70% de los estudiantes que atendemos en nuestras asesorías o asesorías pedagógicas, como lo llamamos nosotros, normalmente son de primer y segundo semestre de la universidad. Si entendemos que uno de los motivos por el cual desertamos es el bajo rendimiento académico, los temas financieros y todo lo que tiene que ver con el ingreso para mantenimiento de la universidad, y en un tercer momento la orientación sociocupacional, por lo menos el primero y el tercero son los apoyos que nosotros damos en la universidad, y es a partir de esta información y de la experiencia que tenemos en nuestro sistema de acompañamiento que hemos diseñado este taller, este conversatorio con ustedes. Entonces, sean ustedes bienvenidos. Si tienen, por favor, algunas dudas o inquietudes, vamos a estar súper pendientes para poder darles respuesta. Pero hemos diseñado que, bueno, hemos pensado cada una de estas estrategias con la intención de que ustedes las puedan aplicar no solo, obviamente, en esa vinculación en primer semestre, sino aquellos que necesitan también de alguna u otra forma poder estar formándose en educación superior. Entonces, sea cual sea el medio, sea por sala, sea por los diferentes medios donde estamos retransmitiendo este evento, vamos a estar súper pendientes y bueno, a partir de aquí vamos a empezar oficialmente entonces nuestra presentación denominada Cómo sobrevivir al primer semestre y no desertar en el intento. Si hablamos de deserción, esto lo entendemos como aquellos estudiantes que están vinculados en un sector educativo y han pasado más o menos 2 periodos académicos y pues no vuelven a matricularse. Las cifras actuales hablan de que el 40% de los estudiantes en educación superior en programas universitarios desertan, y para hablar de los programas técnicos y tecnológicos estamos hablando aproximadamente del 52-56%. ¿Qué es lo preocupante? Es que de ese 40% que les mencioné, el 70% de ellos están desertando en los primeros 4 semestres. Y ya les mencioné entonces cuáles son las variables. Una tiene que ver con esas habilidades académicas. Hay veces pensamos de que la universidad es un paseo y resulta que no es así, requiere un ejercicio autónomo, para eso están ese tipo de capacitaciones y formaciones. En un segundo momento tenemos los temas de mantenimiento económico, pues claramente hay veces las finanzas, no sé, no nos alcanzan o sea el valor que sea, no podemos continuar y nos toca aplazar nuestros estudios. Y en un tercero, pues los temas de orientación vocacional. Como ya les mencioné, hacemos acompañamientos académicos, hacemos asesoramientos en orientación sociocupacional y ese es obviamente el principio del sistema de acompañamiento estudiantil. Esto hace parte de la dirección académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y el objetivo de nosotros es fortalecer las competencias académicas de los estudiantes. Entonces nosotros podemos brindar estrategias de aprendizaje, metodologías de estudio, estilos de aprendizaje, orientación vocacional, planificación, tomas de decisiones, procesos de orientación vocacional, todo lo que nosotros consideremos necesario para que un estudiante se mantenga y por ende mejore sus competencias académicas, mejore sus resultados y todos los beneficios de que esto conlleva. Pues adelantándome un poco a los correos de contacto, pues aparece mi correo personal, lcatano.unal.edu.co. Al final les mostraré cuáles pueden ser los otros correos de contacto por si tienen dudas e inquietudes frente al todo lo que tiene que ver con la admisión, la universidad, todo lo relacionado pues con lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues de antemano los invitamos para que puedan pasarse por el stand de nosotros y podamos hablar un poco acerca de lo que es la Universidad Nacional. Vamos a trabajar unos temas, planificación, toma de decisiones, vamos a hablar un poco de memoria y cómo funciona. Lo interesante va a ser responder a esta primera pregunta y es, ¿será que todos y cada uno de nosotros podemos desempeñar las competencias que mencioné anteriormente? La planificación, la organización, la toma de decisiones, ¿puedo mejorar la atención y la memoria? La respuesta es sí. Se sabe que cada uno de estos procesos o funciones, como nosotros lo llamamos,
Estas funciones cognitivas están alojadas directamente en un órgano, es nuestro cerebro, y que en condiciones de normalidad, bueno, la normalidad tampoco es un término que utilicemos, pero pensando en condiciones sí, donde cada uno de nosotros tenemos un órgano que funciona y que contamos con algunas estrategias para mejorarlo, se puede trabajar. Hay algo que también llamamos como flexibilidad cognitiva y es esa capacidad que tenemos para reestructurar el funcionamiento que tienen esas neuronas que a su vez conllevan información y por ende pues podemos siempre ser mejores todos los días a través de una estimulación o una rehabilitación de cada una de estas funciones y por ende estas estrategias están pensadas en eso. Trabajar planeación, organización, toma de decisiones, atención, memoria y cada uno de estos procesos cognitivos. Pero para poder llegar a eso es muy importante hablar de hábitos. Se sabe que nosotros somos sujetos de hábitos, sí. Esto entendido como una acción, listo, repetitiva, que está ligada directamente a un contexto. Entonces, si nos damos cuenta, de acuerdo a algunas cifras que ya les voy a mencionar, el 40% de las acciones que realizamos diariamente son producto de nuestros hábitos. La pregunta acá sería es, ok, ¿qué o cuáles son esas actividades, son esas acciones que realizo diariamente y que consolido como un hábito? Para poder establecer un hábito necesitamos motivación. Funciona muy bien la motivación interna, como esa capacidad de autorrealización, esos deseos, aspiraciones, eh, aquellas, aquellos ideales que nos permiten levantarnos todos los días y cumplir con lo que tenemos que hacer. Eso debería ir primero. Ese es un motivo que en realidad nos permite levantarnos todos los días y hacer lo que tenemos que hacer. Dos, el establecimiento de metas. Pues claramente, por acá en Manizales funciona un dicho y es que si yo no sé para dónde voy, cualquier cosa me sirve. Deberíamos comenzar a proyectarnos a mediano, a corto, a largo plazo, para saber cómo cada una de esas acciones me permite en su momento el cumplimiento de esos objetivos y, por supuesto, lo que nos diferencia a nosotros de, bueno, de nuestros antepasados en evolución, por así llamarlo, es esa capacidad de razonar. ¿Listo? Nosotros somos algunos sujetos que tenemos esa capacidad para racionalizar, lo que nos diferencia a otros, y pues, ¿por qué no utilizarlo a la hora de cambiar y de modificar cada uno de nuestros hábitos? Por ende, para poder cambiarlo, ¿o se les ha pasado? Yo creo que sí, y es que uno dice, ok, mañana me voy a levantar más temprano, entonces empiezas mañana motivado y de alguna u otra forma, pues ese impulso como que se va perdiendo en los días. Se sabe, de acuerdo a algunas investigaciones, que necesitamos algunos días para incorporar un nuevo hábito. Hablamos de un promedio de 65, 68 días aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? De que más o menos durante 2 meses haciendo la tarea juicioso, implementando estos diferentes hábitos, metodologías y técnicas de estudio, vamos a comenzar a ver algunos resultados. ¿Listo? Antes puede que la motivación nos permita cumplir la famosa meta de los 21 días, pero puede que al día 22 o al mes, mira, venía estando juicioso y no, digamos que perdí un poco la costumbre. No pasa nada, listo. Estas investigaciones nos muestran que perfectamente podemos comenzar a ver cambios o establecerlo en un periodo de 2 meses aproximadamente, pero incluso han habido personas que se han demorado aproximadamente 254 días. Esto es preocupante, puede ser, pero miremoslo en qué tan consolidado estaba el viejo hábito, listo, que necesite la misma cantidad de tiempo, por así llamarlo, o de esfuerzo para modificar un patrón y establecer otro nuevo. Entonces, no nos preocupemos si vemos que hoy en día vemos algunas recaídas, por así llamarlo, aún estamos en ese tiempo de incorporar nuevos hábitos, teniendo presente motivación, el establecimiento de metas y todo lo que tiene que ver con ese nivel de conciencia. Bueno, y para hablar de hábitos, como les mencioné, esta parte racional se ubica normalmente en este lóbulo frontal, lo podemos ubicar tal cual en la frente, esta corteza frontal y el lóbulo a su vez equivale más o menos al 25% de nuestro cerebro, es la última zona que tiene una maduración completa, maduración entendida como
la mejor conexión entre esas neuronas en esa zona en particular entre los 25 años más o menos. En algunas investigaciones muestran 30, pero este lóbulo frontal nos permite controlar y supervisar no solo el comportamiento, sino también el aprendizaje. Acá estamos hablando de la planeación, de la anticipación, de la toma de decisiones, incluso de la memoria a corto plazo y la atención. Entonces entendemos que cuando estamos jóvenes, en esta etapa entre la educación media y la educación superior, pues seamos un poco organizados, la toma de decisiones a veces sea un poco impulsiva, pero a nivel biológico entendemos esos comportamientos, pero ¿por qué no comenzar a establecer algunas actividades que nos permitan eso? Trabajar y potenciar una zona en el cerebro en particular. Y hay otra, el ganglio basal, una estructura ya un poco más en el medio que nos permite como guardar esos comportamientos ya de forma automática y preestablecida. Si hay algo que ya está en nuestra memoria, por así llamarlo, pues es lo que estamos es economizando energía porque ya no tengo que trabajar tanto lo consciente. Entonces acá vemos como no solo esa motivación, establecimiento de metas y todo lo relacionado con la razón nos ayuda, pero nuestro cerebro a su vez cuenta con unas funciones que nos permiten automatizar, digamos, lo que esos comportamientos, ahorramos energía en la medida en que esos comportamientos y esos hábitos ya están establecidos. ¿Listo? Cuando les planteo esta inquietud de, ok, cuando yo ingreso a la universidad, ¿con qué herramientas cuento? Acá pongo una puntual y es el Google Calendar. La mayoría de universidades, digamos, lo que tienen este convenio con la suite de Google y pues técnicamente la asignación de las clases y ahora en tiempos de pandemia todo se maneja normalmente por un calendar. ¿Cuál es la ventaja de aprovechar estos tiempos de repaso, establecimiento de algunos horarios fijos para estudiar, para trabajar, para repasar? Es porque todos y cada uno de nosotros podemos planear nuestras actividades, sean diarias o sean semanales, con una aplicación que tenga como base un calendario. Acá que estamos viendo, bueno, un calendario común y corriente de un estudiante de la Universidad Nacional C de Manizales, en donde tenemos unos tiempos fijos de estudio. Estas son las asignaciones de sus cursos. ¿Cuál viene siendo las recomendaciones? Teniendo presente, uno, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Cada una de esas actividades que yo planeo de forma semanal, voy a ir distribuyéndolas y dividiéndolas en algunos objetivos cortos, muy puntuales y establecidos, para que los días de la semana sean lo suficientes para hacer todo lo que tengo que hacer de forma prioritaria y urgente, y también sacando espacio para aquellas actividades que son importantes, pero no son urgentes. Un ejemplo, importante y urgente es lo que debería ir primero. Pensemos de que son todas las actividades académicas o del trabajo. Esto aplica independientemente cuál sea el contexto. Y es lo que nosotros vamos a programar y es lo que vamos a hacer. Bien, aquellas actividades que son, por ejemplo, importantes, pero no son urgentes, como hacer ejercicio, que es muy importante, pero pues no es urgente, no requieren mi atención inmediata, yo decido en qué momento lo hago. ¿Qué pasa cuando dejamos todo, como todas nuestras listas de actividades pues a favor de la memoria? Pues hay veces que esas pequeñas cosas pequeñas como enviar el correo, como devolver una llamada, como hacer y programar una cita médica, pues este tipo de cosas tienden a olvidarse muy fácilmente. Por ende, la mayoría de aplicaciones o el sustento como tecnológico en donde se soporta el correo electrónico y otras aplicaciones de las universidades, seguramente tiene alguna aplicación de calendar, si no, simplemente pues pueden utilizar desde sus diferentes cuentas un calendario común y corriente, aplicación y demás, y pues empecemos a distribuir teniendo presente algunas de las técnicas que ya hemos venido mencionando. La primera, si vemos de que yo no distribuyo el tiempo de la mejor manera y estoy perdiendo el tiempo, pues acá estamos hablando de la procrastinación, ¿listo? La procrastinación entendida como ese mal hábito para posponer, para dejar todo a última hora. Algunas estrategias significativas que nos permiten vencer incluso en un 90% aquellas estrategias. La primera, 10 minutos. Vamos a plantearnos unos 10 minutos
para tener un primer contacto con la actividad. Entonces, sea lo que sea, pase lo que pase, la idea es que ustedes durante 10 minutos puedan tener un contacto con la actividad. Ventajas, reduce la ansiedad. Dos, están adelantando, por así decirlo, porque la mayoría de las actividades que nosotros posponemos, procrastinamos, tienen como una carga negativa, no nos gustan, no nos llama la atención, nos da un poco de tedio, de pereza, y el enemigo de la procrastinación es la acción. Entonces no pasa nada, 10 minutos y empecemos con la actividad. Nos vamos a dar cuenta de que esto tiene un impacto significativo con esta sensación de ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? Y es que cuando te sentís ansioso, normalmente tú dices, no, estoy como ansioso, entonces voy a ver un video, voy a colocar una canción, y lo que estás haciendo es procrastinando, pero cuando te das cuenta de que estás procrastinando te da más ansiedad, y esto termina siendo una bola de nieve que en realidad no es lo mejor que nos puede pasar cuando estamos haciendo nuestras actividades académicas, laborales, la que sea, y en definitiva, lo que estamos es intentando de que ustedes cumplan con lo que tienen que hacer con base en una segunda estrategia, es el qué, el cómo y el cuándo. El qué. El qué es una lista de actividades que, como ya les mencioné, aparece o se puede hacer por aplicaciones, funciona muy bien. Yo personalmente pues las hago, les vamos a mostrar por acá. Esta es mi lista de actividades, entonces tengo las semanas, tengo todos los pendientes, acá se ve mucho mejor. Entonces simplemente yo voy anotando todo lo que tengo por hacer durante los días de la semana y voy fraccionando cada una de mis actividades. Desde enviar un correo electrónico, que a veces, hay que decirlo, a veces se nos olvida por la urgencia de otras actividades, pero funciona muy bien, porque cuando yo sé qué es lo que tengo que hacer, el cómo me permite anticiparme o planear. Un ejemplo, eh, supongamos que tenemos parcial el lunes y yo voy a empezar a estudiar el sábado, esa es como mi planeación. El sábado estoy revisando mis anotaciones y pues hombre, me doy cuenta, nos ha pasado, este es un caso real, nos ha pasado de que el estudiante, no tengo el taller, no tengo las copias. Y mientras llamo, pregunto, o me lo mandan por correo, por WhatsApp, ahí perdí una gran cantidad de tiempo porque no me anticipé. Puede que tú tengas el taller, que ese no sea el caso, puede que tú tengas el taller, pero te das cuenta de que no comprendes. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos un servicio de monitores o tutores académicos, que son estudiantes que ya llevan más del 50% de la carrera, que tienen buenos desempeños y se convierten en docentes. Entonces ellos nos explican algunos temas. Cuando el sábado te das cuenta de que no comprendes y vas a pedir una monitoría, pues ya no tienes cómo, ¿listo? Entonces ahí es donde la anticipación funciona, porque si tú martes o miércoles tenés proyectado la actividad del sábado y le das una revisión al tema y te das cuenta de que no comprendes, pues ahí qué debo hacer, anticiparme, solicitar la monitoría, tener el espacio entre jueves y viernes, dependiendo obviamente de la asignación que todos los monitores tengan, y ahí soluciono las dudas e inquietudes y esos conocimientos previos sí me permiten el sábado y el domingo, por poner solo un ejemplo, aprovechar esos tiempos de estudio. Eso es diferente, o sea, no dejemos las cosas para última hora. Por eso, vuelvo, insisto, la procrastinación y la acción con la planeación, con la organización, no son aliados. Bien, esto nos da pie entonces a hablar del cuándo, y el cuándo pues volvemos simplemente al calendario, es saber en qué momento, a qué horas, teniendo presente que en la mañana hay más energías, en las tardes más o menos, en la noche mucho menos. Las recomendaciones siempre serán que en la mañana, cuando tengamos mayor cantidad de información, o sea, lo más difícil, puede aprovechar cuando tengo mayores recursos cognitivos, en la tarde mediana intensidad y en la noche lo sencillo. A fin de cuentas está haciendo, pero no tengo tantos recursos. Entonces, digamos lo que es una forma también de aprovechar nuestro rendimiento. Para poder despertarnos con la mejor energía, pues la idea es que dormamos mínimo 7 horas. Lo recomendado siempre serán 8, pero bueno, mínimo 7, porque recuperamos todas nuestras funciones corporales, cognitivas al día siguiente. Tenemos esa escala de mayor productividad en horas de la mañana, normalmente son 2 horas y media, 3, suceden 2 horas después de que nos despertamos, listo. Y pues digamos que aquí también estamos hablando de esos hábitos saludables que yo puedo empezar a implementar. Para dormir bien,
La idea es que por lo menos una hora antes nos desconectemos de estos dispositivos electrónicos. Debería ser lo ideal, como para que nuestro cerebro aún no piense de que está de día, porque cuando hay ausencia de luz, 6, 7 de la noche, empieza el cerebro a prepararse para el descanso, pero si aún tenemos estas pantallas conectadas, lo que va a pasar justamente es eso, de que estamos viendo una información errada al cerebro, por ende nos cueste mucho dormir y ahí ya no dormimos las horas suficientes, entonces al otro día amanezco cansado, agotado, en fin, una cantidad de cosas. Y como cuarta técnica, pues estamos hablando de controlar el entorno. Controlar el entorno es lo que nosotros llamamos como el espacio ideal, las recomendaciones para un espacio óptimo de estudio, y es tener un espacio definido única y exclusivamente para estudiar. Por favor, no estudien encima de sus camas, está asociado a otras actividades, generalmente les va a dar sueño, seguramente. Entonces, si tenemos un espacio que yo diga, este es mi espacio de estudio, identifiquemos los distractores y la idea es eliminarlos. Pueden ser visuales, auditivos, kinéticos. Kinéticos es la silla incómoda que te pone a bailar los pies, que no tengas, digamos, lo que la espalda recta, donde puedas descansar de alguna u otra forma. Auditivos, pues teléfono celular o hay algo, se sabe que la música es un estimulante del cerebro, sí, pero pues yo creo que hay algunos géneros que nos invitan, no sé, a bailar, a cantar y a otras actividades y digamos lo que interrumpe un proceso biológico como es la atención y la concentración. La atención es la primera puerta de entrada al conocimiento, es ese primer filtro que pone a funcionar a la memoria, a la razón y a la comprensión, y si es interrumpido por el gato, por la mamá, por la novia, por cantidad de distractores que tenemos, pues hace de que se interrumpa obviamente el procesamiento de esa información. Comencemos a negociar en la medida de lo posible con nuestros familiares, con algunos espacios donde entre menos distractores, mejor aún, vamos a tener todos los elementos disponibles para. En el ejemplo de taller del sábado, taller de cálculo diferencial, pues claramente que tenga el taller, que tenga las hojas para sirvan de respaldo, para rayar, el lápiz, el borrador, el sacapuntas, todos aquellos elementos que me impidan estarme parando constantemente, interrumpiendo ese tiempo de estudio. Esas son algunas de las recomendaciones y pues en este caso la iluminación obviamente es clave. Si es de día, pues natural, ahí ya estamos pensando en la distribución de nuestro espacio y si no, pues claramente luz artificial que sea mano contraria al mano dominante. O sea que si yo soy diestro, la idea es que la luz venga de izquierda a derecha, pues como para que no nos dé sombra. Yo entiendo que no en todos los casos pues podamos tener todas estas recomendaciones a la mano, pero se las dejo acá planteadas como para ir pensando en cómo puedo organizar mi espacio, cómo puedo negociar con los distractores. Tengo una cantidad de cosas acá que me permiten recordar otras acciones y otras actividades, entonces bueno, por lo menos que ese espacio lo sienta cómodo, lo sienta propio y que esté a su para estudiar. Y esta segunda pregunta dice, ¿estamos programados genéticamente para aprender? Claramente la respuesta es sí. Nosotros venimos programados genéticamente para aprender y se traduce en lo que conocemos como los dispositivos básicos de aprendizaje. ¿Cuáles son? La atención, la motivación, la memoria y la sensopercepción. La atención ya la expliqué. Es ese, esa capacidad para seleccionar y mantener, digamos, lo que la concentración durante un periodo de tiempo establecido. Aparecen algunos datos en población de educación media y estudiantes universitarios, podemos hablar de 15, 20, 25 minutos en promedio, donde un estudiante puede mantener esos estímulos y la intensidad para que la memoria pueda hacer su trabajo. Sabemos que la memoria puede ser a corto plazo, puede ser a largo plazo, tenemos diferentes tipos de memoria, eso será es tema para otros espacios, pero la clave siempre esa es, que si la atención y la concentración funciona, pues digamos lo que podamos ayudar a la memoria para que ingrese bien la información, para que la almacene y que cuando la necesitemos podamos evocarla con
exactitud. Bien. Se sabe que la motivación o la emoción, dejémoslo como emoción también, todos sentimos, claro está, la emoción tiene unas características fisiológicas, tiene unas características cognitivas, tiene unas características comportamentales y sí se ha comprobado de que cuando estamos motivados, contentos, cuando existe una motivación de orden positivo, el cerebro asocia esa información como importante y tiende a materializarse mucho más rápido a memoria a largo plazo. Quiero que piensen por un segundo cuando ustedes se sienten en el lugar equivocado, cuando van a escoger una carrera, oficio, ocupación que sienten que no les gusta o que escogieron alguna asignatura donde no están de acuerdo o no se sienten cómodos con la metodología, con el contenido, lo que sea. Normalmente esas clases nos cuestan mucho más para generar aprendizajes. Y es por lo mismo, en la medida en que algo está conectado con una emoción positiva, pues tiende a materializarse, tiende a consolidarse mejor en la memoria a largo plazo. Por ende, cada uno de estos 4 dispositivos básicos de aprendizaje son innatos, vienen preestablecidos con nosotros, listo, y están presentes en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora les mencioné esas 2 palabras, estimulación y rehabilitación. Rehabilitación es como cuando se pierde una función y la queremos recuperar. Pensemos una condición de Alzheimer, por ejemplo. Pero pues en este punto podemos simplemente brindar diferentes estrategias para que, contando con el proceso, pues tenga un funcionamiento mucho más acorde a lo que se necesita en el contexto de educación superior. Y hablando de, en este caso de memoria, teniendo presente también lo que ya hemos visto de la planeación, de la anticipación, de la distribución de los tiempos, tengamos presente alguna información importante frente a cómo podemos recuperar fácilmente la información y como cuál es el ciclo de la memoria. Entonces acá ustedes están viendo, con el cursor les estoy señalando un nuevo aprendizaje. Bien, ¿qué pasa cuando ustedes estudian algo y no lo recuerdan? O sea, no lo repasan de forma continua. Pongamos un ejemplo puntual. Cuando asisten simplemente a clase y solo repasan cuando tienen un examen, y eso sucede normalmente el día antes o los 2 días antes, que eso es un mal hábito, no es la principal recomendación, porque si nos damos cuenta, cuando tengo un nuevo aprendizaje y no repaso, pues esta curva de olvido va a ir a la baja. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando ustedes distribuyen mejor su tiempo, fraccionan las actividades durante varios días, en donde es mucho más significativo 5 horas repartidas en 2 y 3 días que las 5 horas continuas un solo día, lo que estamos logrando y lo que estamos intentando es mantener esa capacidad de recuerdo pues mucho más arriba, ¿listo? O sea que aquí las preguntas que siempre nos vamos a plantear es ¿qué he aprendido y qué me hace falta por aprender? Cuando yo logro dar respuesta a lo que he aprendido, es una información que ya está en la memoria, es una información que ya hace parte de nosotros. Cuando logro reconocer lo que me hace falta por aprender, se sabe entonces de que esos temas pendientes son los que voy a distribuir durante los días siguientes de la semana. ¿Por qué hablamos de la curva de olvido? Nosotros tenemos una tendencia biológica a olvidar, eso está claro. Solo piensen por un segundo si ustedes recordaran absolutamente todo lo que les ha pasado en sus vidas. Si yo recordara todo lo que me ha pasado en estos 27 años que tengo, sería una locura, ¿no? Entonces, cuando ahorita les hablaba del sueño y las recomendaciones de poder dormir mínimo 7, normalmente 8, estamos hablando de que en esas 2 últimas horas en el periodo del sueño, pues ahí se consolida la información. Entonces el cerebro empieza a decir, ok, ¿qué es importante? ¿Qué no? Lo que no es importante, pues la tendencia obviamente es a olvidar, y lo que es en realidad importante, que está conectado con una emoción positiva, pues tiende a almacenarse con mayor facilidad. Aparecen cifras de que uno de un día a otro pierde normalmente el 30% de información. Acá podríamos estar hablando perfectamente de una semana, bueno, de un día, de una semana, de un mes. O sea que si ustedes solamente asisten a clase y no repasan, pues claramente esto va a perjudicar obviamente su rendimiento
la capacidad para recuperar la información, para almacenarla, y es claramente lo que no buscamos. Por ende, una de las estrategias significativas para hablar de que puedo aplicar en mi contexto, en mis clases, en esta normalidad de educación superior, dice la estrategia de Retrieval Practice, que consiste en tres grandes momentos. El primero, sacar un espacio de 5 minutos para intentar tener un contacto con la actividad, intentar recordar obviamente qué es lo que tengo que hacer, algunos conceptos previos como la activación de esos saberes previos, y la idea es ser muy juicioso en esa recuperación de la información, sea en escritos, sea en dibujos, sean palabras o conceptos, bien, es intentar jugar como con esa memoria, con esa capacidad de evocar la mayor cantidad de información posible, porque solo en ese punto voy a poder entonces comparar qué es lo que he aprendido, qué me hace falta por aprender, puedo tener presente qué es lo que se parece, lo que es en común, lo que está bien, pero también tener presente aquellas actividades que quizás aún no domino, que aún tengo algunas dudas o inquietudes, y por supuesto ese será un nuevo aprendizaje entendido como desaprender, como quitar información que antes había almacenado y que es incorrecta, y digo, no, ok, me he dado cuenta y soy consciente del error y la información es esta. Esta es una de las estrategias muy significativas para mejorar nuestra calidad de estudio. Entonces, durante los primeros 5 minutos perfectamente puedo preparar el espacio, el material y demás, tomarme un tiempo para intentar recuperar la información, sea a modo escrito, a modo resumen. Se sabe que el resumen es como el 25% del texto leído, listo. Puedo también dibujar o representar de forma gráfica pues, los conceptos que hasta ahora haya dominado, y pues en un tercer momento poder entonces comprobar y darme cuenta qué he aprendido, qué me hace falta por aprender, lo que se parece, lo que es diferente. Si quisiéramos hablar de otras metodologías de estudio, hay un método muy conocido que se llama el método PLEMA. El método PLEMA, con su traducción al inglés o al español, lo que nos está garantizando es hacer una prelectura al inicio, donde yo puedo revisar el título, los subtítulos, las palabras que están en negrilla, puedo leer las primeras líneas de cada uno de los párrafos. Esto despierta un poco el interés, nos permite tener una primera interpretación del texto. Puedo revisar de una vez, por ejemplo, el cuestionario para que en un segundo momento, cuando realice mi lectura completa, pueda ya haber identificado las zonas o los momentos más importantes, incluso señalando dónde pueden ir algunas de las posibles respuestas al cuestionario que yo ya vi, y corroborar con base a la prelectura si he comprendido o no. Se sabe que de ahí, como ya les mencioné, perfectamente puede salir un resumen, 25%, que compone ideas principales y secundarias. Este a su vez nos permite hacer un mapa mental o cualquier otra estrategia gráfica como las famosas telarañas, como los diagramas de Venn, los diagramas de flujo, en fin, otras estrategias que funcionan muy bien en educación superior, y que esto nos permite entonces representar, escribir, expresar, debatir, poner en práctica. Estas vienen siendo también otras estrategias de estudio significativo, y al final, la parte de la evaluación, tener presente, como ya lo he venido mencionando, qué he aprendido y qué me hace falta por aprender. Esto es algo que se conoce como metacognición, la capacidad de controlar y supervisar el aprendizaje, y aquellos que logran de forma consciente, valga la redundancia, ser conscientes de su aprendizaje y de sus comportamientos, la investigación muestra que tienden a tener mejores resultados académicos. En definitiva, pues todo lo que hemos hablado en este espacio de hoy se resume en que cada uno de los talleres que nosotros brindamos y la teoría en general frente a los hábitos, técnicas de estudio y todo lo que está detrás del aprendizaje, se sabe que intervienen factores ambientales, como ya lo hemos venido mencionando. Es esa distribución del espacio libre de distractores, donde podamos controlarlos en el mejor de los casos, en donde podamos tener una planeación, una anticipación, un control del calendario, el qué, el cómo, el cuándo, la lista de tareas,
la distribución de esas tareas durante los diferentes días de la semana, bien, para poder entonces colocar esos recursos cognitivos como la atención, como la memoria, como el razonamiento, todo lo que está relacionado con esa capacidad de aprender, coeficiente intelectual, como lo llaman algunos, estilos de aprendizaje, los rasgos de personalidad de alguna u otra forma. Se sabe también que el contexto social y cultural nos permite pensar de alguna forma, comportarnos de alguna manera, y pues hay algunos contextos que también nos permiten eso, generar autoconcepto, identidad y todas esas dudas, o mejor, las respuestas frente a la inquietud ¿quién soy? Acá aparece el contexto social y como ya lo hemos venido conversando, pues la parte emocional es clave en estas decisiones, en esta formación en educación superior, con la intención de estar a gusto, de estar contentos. Aquí es más que clave y la recomendación en este punto es consulten sus objetos de estudio, consulten el perfil del profesional, exploren cuáles son las actividades que caracterizan a ese profesional en particular. Eh, Aquí, por ejemplo, en Manizales, solo por poner un ejemplo, hay, no sé, 6 o 7 programas que ofertan administración de empresas. Técnicamente ustedes van a salir con el mismo título profesional, administradores de empresas, pero seguramente las modalidades de ingreso pueden variar entre unas. Pues ustedes saben que la Nacional tiene su propio examen de admisión, pero para entrar a otras universidades puede ser con el ICFES o no necesitan el ICFES, sino por ser privada tiene unos costos establecidos. Puede que cuando haga el comparativo entre el objeto de estudio de X programa está más enfocado a mercadeo, pero resulta que el otro puede estar más enfocado a la parte administrativa comercial y mi proyección es más a la una y a la otra y eso me permite tomar decisiones conscientes e informadas y pues conocer el pensum, las diferentes materias, asignaturas que voy a ver, pues puedo encontrar en el fondo como cuál va a ser la formación o el tipo de información que voy a encontrar, si tiene acreditación, si está en proceso de acreditación, pública, privada, costos, vinculación, salarios, en fin. En resumen, yo siento que la parte emocional tiene un valor muy importante en la orientación vocacional para tomar decisiones conscientes. Ya hemos definido la palabra conciencia, razón, planificación y demás, pues a través de la información que ustedes logren tener. Y por ende, este espacio que hemos compartido hoy ha sido de una información que dentro de ese kit de supervivencia para sobrevivir a este primer semestre académico, pues lo puedan colocar obviamente en funcionamiento desde ahora, teniendo presente, como ya lo hablamos, de que los hábitos requieren unos días, una motivación, un nivel de conciencia y pues una planificación adecuada. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les recuerdo nuevamente mi nombre, Luis Carlos Cataño, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Aparecen pues algunos correos donde nos podemos contactar si tienen dudas o inquietudes y pues la invitación obviamente está para que puedan visitar nuestro stand. Estaremos súper pendientes para resolver todas sus dudas o inquietudes. Y bueno, muchas gracias a la organización por el espacio que nos han brindado. Espero la información haya sido claro. Si hay algunas dudas o inquietudes, bueno, estamos acá pendientes para solucionarlas. Y si no, bueno, ha sido un gusto. Ha sido un gusto compartir con ustedes lo que necesiten con mucho gusto. Y bueno, nos veremos por donde ustedes nos hayan contactado. A ustedes muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.